muchas responsabilidades, me tocó igual entrenar. Y lo hacía como 4 horas por día. Incluso me aventé como 6 libros en aquel entonces, durante un periodo de casi un año, y sí subí mi nivel se veía bastante considerable. Aprendí algunas cosas, pero mientras más cosas aprendía, luego la decisión entre qué cosa era importante en la partida que estaba jugando. Sin embargo, pues los conceptos antes creo que era más juego táctico el que tenía antes de empezar a entrenar de esa manera, y en su momento pues ya entendí por qué me funcionaba. Me di cuenta de muchas otras cosas y de allí pues me he mantenido, pero durante casi ese año y medio sentía que simplemente no subía, pero al término del proceso sí, así como dices, son como saltos, parece que no subes, pero si sigues constante en algún momento te vas a dar cuenta que sí funcionó. Bueno, pues nada más ánimo para que no se desesperen, para que no sientan que esto no está sirviendo y lo dejen como los demás. Al final, si ustedes son persistentes, van a tener la gran diferencia y se va a notar entre una persona que nada más entrena durante momentos y que cuando siente que ya no está subiendo lo deja porque se fastidia. Como tú bien decías, otra de las cosas que nos puede confundir un poquito es que como estamos entrenando tantas horas al día, digamos 4 horas a 6 horas, entonces es un cansancio. Entonces cuando queremos jugar una partida, ese cansancio sí nos afecta. Igual lo he experimentado. Y hay jugadores que dicen, es que yo no entreno. Ya llevo como 5 años sin entrenar y de repente están jugando muy bien. Y como que nos queda la duda, ¿y por qué él juega tan bien si él realmente no está entrenando? En su momento sí lo hizo y todo lo que aprendió es lo que durante ese tiempo de descanso que no estuvo entrenando es lo que lo mantiene arriba y lo que le sienta las bases. No es lo mismo ganar sin saber realmente por qué ganaste, nada más por error del contrario, que ganar sabiendo por qué ganaste y entendiendo bien en qué momento la partida fue mejor o peor para ti. Perdón, me voy a desconectar tantito de la llamada porque estoy Sí. desde el navegador, voy a entrar por la aplicación. Ok. Ok, aquí no me aparecen los nombres, creo que solo me aparecen los códigos con los que le di, o no sé cómo entraron. ¿A quién tengo aquí? ¿Quién es el otro que tengo acá en el chat? Alfonso. Alfonso, ¿verdad? Porque luego sí como que me quiero confundir y te quiero decir Alonso. Bueno, pues vamos a ver cómo ha estado nuestro progreso. Para empezar. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Toda la pantalla, ventana de la aplicación. Pestaña de Chrome. Oye, interesante. Creo que aquí tengo que compartir toda la pantalla. Sí, eso puede estar bien. Ok. Bueno, pues vamos a ver el final de los alfiles contra caballo. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Yo todavía no sé si ya. Sí. Ok, hay algo muy interesante del alfil. Del alfil contra el caballo. Que aunque son piezas que al principio consideramos, y no me va a dejar mentir Nicolás, que ya tiene experiencia y hasta él ya prefiere los alfiles que los caballos, al principio nos dicen que el alfil vale lo mismo que el caballo, 3 puntos y 3 puntos. Esto es una razón simple y sencillamente para permitir al aprendiz, al jugador inicial, no pensar muchísimo en valoraciones que por el momento no le van a ser útiles, ya que muchas veces cuando una persona va empezando a jugar, pues a veces hasta con dama de más se gana o se pierde la partida. Entonces no tiene caso de decir cuándo el caballo y cuándo el alfil vale más, etcétera, valor absoluto y valor ¿cómo era el otro? Valor absoluto y valor relativo, perdón. Entonces, dependiendo de la posición,
un caballo puede llegar a ser superior que un alfil. Casi en la mayoría de todos los casos, el alfil es superior al caballo. Entonces hay quienes le han dado un valor al alfil de 3.5 y al caballo de 3, pero pues otra vez yo no me voy a meter en esa polémica o en esas pequeñas diferencias. Para mí, cada vez que explico sigo diciendo que el caballo vale 3 igual que el alfil, pero sí hay que empezar a entender porque ya no estamos no estamos en el nivel básico, principiantes, o simple y sencillamente queremos pretender otro nivel. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Es muy evidente en los finales que revisamos antes del caballo contra la torre, que la torre vale 5 puntos y el caballo vale solo 3. Ahí ya sabemos que hay una gran ventaja de la torre, lo mismo de torre con alfil. Cuando hacemos cambios de torre con torre, si todo lo demás sigue bien en el tablero, deberían de poder ser tablas. Dama con dama, igual. Si todo lo demás sigue bien en el tablero, deberían ser tablas. Pero cuando cambiamos la supuesta pieza que vale 3 puntos del alfil con la supuesta pieza que vale 3 puntos, que es el caballo, ahí es cuando ya hay una pequeña diferencia. Pero como en el principio nos enseñaron que el caballo vale lo mismo que el alfil, creemos que en todas las posiciones con el mismo número de material estamos igual. Entonces hay que empezar a entender las sutilezas. Incluso hay quienes dicen que el caballo vale 3.25 y el alfil 3.50, algo así. Otra vez, dependiendo del autor y dependiendo del entrenador, me imagino, hay algunas pequeñas sutilezas. Bueno, no nos vamos a discutir en cuanto a eso, pero sí vamos a tratar de reconocer cuándo el alfil es superior al caballo. Ahí tengo que preguntarle a Nicolás, que es el que ya conoce del tema. Nico, ¿algunas reglas que nos podrías decir de cuándo el alfil es superior que el caballo? Normalmente el alfil es superior en posiciones abiertas y sobre todo cuando hay peones en los dos flancos del tablero, porque como se mueve más rápidamente, puede atacar y defender al mismo tiempo en dos sectores. Y pues el caballo suele ser mejor en posiciones cerradas como esta que estamos viendo en la pantalla, donde el alfil no tiene mucha movilidad porque solo puede abarcar casillas de un solo color. Y el caballo pues, sí tiene varios saltos, puede ocupar más casillas. Perfecto, eso es en general. Y básicamente lo voy a seguir tratando en general y con algunos ejemplos ya vamos a estar viendo casos más específicos. Lo que dijo Nicolás está bastante bien y esto es algo que debemos comenzar a comprender. Y Capablanca en su libro Fundamentos menciona muy bien esos ejemplos de cuando el alfil es superior a un caballo, que casi siempre es así, cuando hay peones en ambos lados del tablero. Ahora, el mismo hay personas que dicen que se complican muchísimo, diciendo que el caballo es superior al alfil en estas posiciones, y en gran parte tienen razón. Capablanca no se complicaba tanto en eso. Él decía, la pareja de alfiles es superior a la pareja de caballo contra alfil. El truco para él era sencillo. En el momento exacto, aprovechas el hecho de tener dos alfiles para presionar o intentar ganar material o posición, y cuando ya lo logres, cambias la pareja de alfiles, más bien cambias el alfil contra el otro alfil y te quedas con un final de alfil contra caballo. Me parece muy bueno ese concepto que planteaba a grandes rasgos Capablanca, porque pues aquí es donde algunos empezaban con la discusión, pero él sigue demostrando en la práctica y mediante sus conceptos de que sí, el alfil en la mayoría de los casos es superior al caballo. Ahora vamos a ver algunas pequeñas cositas. Por ejemplo, tenemos que en este primer ejemplo tenemos una posición completamente abierta, de hecho solo hay un peón, y aquí es cuando empezamos a ver que el alfil es superior al caballo. Sabemos que el caballo en la banda pues dispone de pocos sectores para poder saltar,
Y aquí viene algo interesante. Si nos colocamos con el alfil a 2 casillas de distancia del caballo, se pueden dar cuenta de que le estamos quitando todas las casillas para que el caballo pueda saltar. O sea, el alfil domina al caballo. También el alfil puede, como bien dijo Nicolás, dominar a la distancia, atacar y defender un gran rango, mientras que el caballo necesita de varios saltitos para poder llegar de un lado al otro del tablero. Otra de las características que no la puse en el diagrama es que el caballo difícilmente pueda perder tiempos tipo triangulación o manteniendo el dominio más bien sobre una casilla. En el momento en que se mueve, ya no mantiene el dominio sobre esa casilla, entonces se le dificulta perder tiempos al caballo. Y en el alfil no, puedes hacerte una casilla hacia adelante o hacia atrás sobre la diagonal y sigues dominando las mismas casillas que tenías antes, casi las mismas casillas que tenías antes. Entonces eso es algo donde sabemos que el alfil puede llegar a ser superior al caballo. Ahora, igual, siguiendo con lo que decía Nicolás, el caballo puede ser superior en posiciones de bloqueo, como en esta. Sobre todo cuando el alfil, podemos notar que es de casillas blancas y todos los peones se han colocado sobre casillas blancas. Ahora, aquí viene el problema, que el alfil para poderse mover dispone de pocas diagonales. Eso quiere decir que su movimiento está limitado, mientras que el caballo, como puede dominar tanto casillas blancas como negras, dependiendo de los movimientos, dependiendo de su turno, se puede mover a casillas blancas para dominar casillas negras y a casillas negras para dominar casillas blancas. Entonces vemos que el caballo tiene la posibilidad en posiciones bloqueadas de poder ser superior al alfil. Otro de los puntos importantes es que un caballo centralizado puede llegar a igualar a un alfil sin mucho problema, como en el diagrama que aparece aquí, el número 2. Ahora, incluso se dice que un caballo es igual o superior al alfil, digamos igual, para no meternos en conflicto, cuando el caballo tiene una base de apoyo, es decir, cuando tiene un peón que lo está sosteniendo, de tal manera que aunque sea amenazado, no puede capturarse al caballo, sobre todo en finales de este tipo. Si hubiera un peón aquí blanco en la casilla, sería la casilla, no estoy seguro si es 2, no recuerdo bien cómo orienté el tablero, o en la, sí, me imagino que sí, sería esa. Estaría sosteniendo el caballo, de esa manera el rey va a estar muy difícil que pueda eliminar el dominio del caballo, lo mismo que el alfil que solo domina casillas negras. La última cosa que puede hacer un caballo en posiciones donde hay un peón de más, es que como cambia de casillas blancas a casillas negras, en algún momento puede bloquear el dominio del alfil contrario sobre una casilla con amenaza, sobre una diagonal, perdón, con la amenaza de que a las siguientes jugadas se pueda promocionar un peón. Hasta aquí, ¿alguna duda de todas las particularidades del caballo contra el alfil? ¿No? Vamos a verlo para que quede claro ya todo eso. Esto ya estamos hablando de lo que vamos a revisar sobre el tema. Ok, nos vamos a... Voy a ver si puedo solo compartir ¿cómo se llama? Solo compartir esto. Compartir. Pestaña de Chrome. Sí, me parece que sí. Ok. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Ya pueden ver la pestaña? Sí. Ok, ¿siguen viendo la pestaña? Sí. Perfecto, ya estoy dominando este lugar. Ok, bueno. Entonces, aquí comenzamos con a ver en la práctica
los finales en donde el alfil primero es superior al caballo. Una de las primeras cosas que aparecía en la presentación de PowerPoint. Sabemos que un caballo centralizado puede igualar a un alfil siempre y cuando tuviera una base de apoyo, sobre todo. En este caso, pues el caballo y el rey están limitados en la esquina, casi en la esquina del tablero, el caballo. Entonces quiere decir que el caballo cada vez dispone de menos movimientos. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo podríamos aprovechar que el caballo no puede saltar y tampoco puede perder tiempos como el alfil sin dejar de dominar casillas? Rey B6. Perfecto, rey B6. Rey B6 impide que el rey negro se pueda mover, así que simple y sencillamente queda el movimiento del caballo y a cualquier casilla donde se pueda mover ya se pierde, ganando fácilmente el final. Si pudiéramos invertir o pudiéramos cambiar al caballo por un alfil, si hiciéramos B6, el alfil pudiera, bueno, en este caso imaginarnos que el caballo es un alfil, el alfil pudiera moverse a una casilla y estar perdiendo tiempos atrás y adelante pero el caballo no puede hacer precisamente eso. Entonces nos vamos a la siguiente. Igual, relativamente sencilla. Tenemos un caballo en la banda y la posibilidad de promocionar un peón. Entonces, ¿cuál es el movimiento para poder ganar la partida con blancas? Alfil E4. E5. Alfil E5. E5. Y llegamos a esta posición que les presentaba en el diagrama. El caballo pues no se puede mover. Ya está limitado. A 2 casillas de distancia el alfil del caballo no hay saltos posibles. El rey tampoco pudiera entrar sobre estas 4 casillas de la sexta fila, así que tendríamos que tratar de aguantar perdiendo tiempo. Pero con eso ya empezamos a avanzar con nuestro rey. Por ejemplo. Y así vamos dejando al rey contrario sin casillas. Si queremos sacar al caballo, pues obviamente sabemos que alfil por caballo y nos quedamos con un final de peón de más que va a promocionar. Entonces la partida ya está decidida aquí. Tal vez pudieran aguantar un poquito más las negras. Pero pues aquí no hay situación de ahogado porque tarde o temprano cuando se llega a una posición muy parecida, el caballo estaría obligado a moverse. Aquí pudiéramos seguir avanzando con nuestro rey, por ejemplo, aprovechando que el rey no puede meterse en la sexta fila. Por ejemplo, pudiera haber otras que aguanten un poquito más, pero pues seguimos con ideas parecidas. Ok, ya llegamos al tercer ejemplo, que aquí se va a aprovechar la idea de que primero el caballo no puede triangular manteniendo diagonales o manteniendo las mismas casillas de presión, y el alfil sí puede perder tiempos manteniéndose sobre la misma diagonal. De acuerdo a los conceptos, ¿cómo podríamos intentar ganar esta partida? ¿Alguna recomendación?
Creo que por esta parte ya avanzaste, Nicolás. Tanto el peón como el alfil impiden que el rey llegue a esta posición. El caballo se encuentra en una situación lejana. Entonces muchas veces lo más fácil es lo ideal. Es tratar de ir por el caballo que está limitado. En vez de intentar coronar sin que el caballo llegue. Es tratar de ir por el caballo. Entonces, Aquí, rey 5. sí, aquí el problema es que el caballo sale. De hecho, tengo ya anotado los primeros movimientos. Sí, amenaza y un doble. Entonces amenazamos con rey de 6 y jaque. Entonces, la primera amenaza era encerrar al caballo. El caballo no se pudo encerrar, pero pues no dejó de ser amenaza. Entonces, con rey e7 obligamos a que el caballo se vaya a posiciones que no le van a beneficiar mucho. Lo que pudiera parecer más fácil de defender sería caballo g7, y hasta aquí llegamos en la posición. Entonces llegamos a una posición que, de ser un final de torres, de torre contra caballo, pues recordemos que esta es la casilla boba, como bien mencionaste, es del caballo, y aquí pudieran haber amenazas de mate. Sin embargo, pues estamos en un final de alfil. No por eso el caballo no deja de tener pocas casillas, a pesar de no estar en la esquina o en la orilla. Por ejemplo, vamos a notar que no tiene esta casilla de escape, ni la casilla E8, tampoco la casilla F5, solo le cuenta con una casilla que es la casilla H5. A partir de aquí ya podríamos intentar otra idea, que es Alfil G6. alfil G6, ok. Alfil G6, quitándole la última. Ahora recordemos que el caballo pues definitivamente se le complica moverse, y pues solo quedaría esperar con el rey. ¿Sí es alfil G6? ¿Mande? ¿Sí es alfil G6? Sí, básicamente la idea era quitarle todas las casillas. Ahora vamos a ver por qué sí funciona esta idea. Única. Rey G8. Rey F7. Digo, alfil F7 jaque. Y rey H8. Esta es la variante que parece que aguanta más. Ahora, antes de terminar esta variante, me gustaría ver qué pasaría si, después de alfil F7, el rey se regresara a H8 con ideas de llegar a tablas por repetición. Pues tenemos este movimiento. Rey F6. El caballo no puede hacer ningún salto en este momento, solo quedaría el movimiento del rey. Rey H7. Y perdiendo tiempos con el rey. Rey E5. Rey H8. Rey F4. El caballo sigue sin poderse mover. Le vas a quitar la casilla H5, ¿no? Y después Ándale. Entonces tenemos rey H7. El caballo, después de rey G4, sigue sin poderse mover. No tiene una casilla donde pueda salvarse. Rey H8. G6. G6, ganando todo. Aprovechando que el caballo quedó bastante mal en esa posición. Ahora vamos a regresar a la variante que habíamos empezado a ver, rey H7. ¿Qué proponen ustedes jugar ahora? Se puede jugar lo mismo, nada más. Ajá. Después, en vez de irte directo a F4, pierdes un tiempo con el rey. Perfecto, la misma idea. Rey F6, rey H8, rey E5, y vamos con el mismo plan. Rey H7, el caballo no se puede mover. Y ahí cambia. A ver, rey E5, rey H7, y aquí sí, cambio.
no sería la misma porque no llegaríamos. Entonces, rey E4. Manteniendo siempre las casillas. Entonces, después de rey H8, regresamos a lo mismo. Solo después de haber perdido un tiempo. Casi con la idea de triangulación. Ok, vamos al siguiente entonces. ¿Alguna duda en cuanto a estos ejercicios que estamos revisando hasta el momento? Chicos, No. ¿no? Pues vamos a la siguiente entonces. Ya vimos la facilidad con la que un alfil puede limitar al caballo. Ahora, otra de las cosas que habíamos hablado es que el alfil puede controlar a la distancia bastante bien, mientras que el caballo necesita varios saltos para llegar de un lado al otro del tablero. Y en esta posición también vamos a aprovechar eso, que el alfil con un solo movimiento puede controlar todo, una diagonal completa. Si se dan cuenta, el alfil, si quisiéramos jugarlo, digamos, de moverlo de un lugar del tablero al otro sector, tendríamos nada más que hacer un movimiento, dos movimientos. Mientras que el caballo, para llegar a este sector, se necesita un poco más de movimientos. A veces hasta 3 o 4 movimientos necesita. Y si estuviéramos a un alfil, y perdón por las diagonales, de un lugar al otro, pudiéramos llegar en un solo movimiento o incluso sin movernos estar dominando. Ahora regresemos con el diagrama. El caballo necesita varios saltos para tratar de impedir que el peón llegue a promocionar. Entonces, ¿cuál sería el movimiento que nos daría ventaja? Precisamente, alfil A3. Y ahora con alfil A3 veamos que para poder llegar el caballo necesita de otra ruta. Tiene que hacer F5. F5 y ahora intentar llegar. F5, pues es inversión de un tiempo. Y ahora pues, ¿mande? A5, ¿no? Después de F5, pues sí me gustaría que calcules un poquito qué pasaría si A5. Sí, calculé antes de decir alfil A3. Ándale, después de alfil F5 vamos a ver los movimientos. 1 y responde con 1. Ahí. Y después ahí había 2. No, es... Ah, bueno, sí. Sería responder con este, me imagino. Sí, y ahí alfil C5. Con caballo E8. No había pensado caballo E8. Caballo de 8 impide que el alfil entre a molestar, entonces el peón se movería y el caballo y ya llega a una casilla blanca donde el alfil jamás va a poder llegar a molestar al caballo, entonces no llega. Y lo interesante es que con el D8 pues le quitaba la casilla donde el alfil pretendía llegar a dominar al caballo, entonces esta idea... No, pero después de caballo E8 tienes alfil D6, caballo por D6 y A7 ya no lo para. A ver, entonces caballo 8, alfil D6, caballo por... A7. Vamos a ver, es A5, caballo F6. A4, perdón, A6. Ajá. Y dijiste que contra caballo E8, alfil D6. Alfil D6. Vamos a ver la variante, si no voy a confundir con muchas flechas aquí. Entonces vamos a ver. Es A5. Si se diera esta variante, tienes razón, pareciera que el alfil no puede llegar a la casilla de 6, pero después de caballo por, ya no se para el peón. Tienes toda la razón. Sin embargo, después de F5 todavía hay otra sutileza. A5 todavía no. Después de caballo F6. A6 y caballo D5. Y ahí había pensado, caballo D5, ok. Caballo D5
plantea dos amenazas para llegar a detener al peón. Y el alfil no puede detener ambas amenazas desde el caballo. Entonces caballo D5, Sí. bastante buena jugada salvando todo. Después ya llegamos que alfil, que F5 es la precisa. Ahora, de todas maneras, las blancas tienen un movimiento para evitar todos los planes de las negras. Ok, tiene unos minutitos para solucionar este problema a partir de esta posición. Pueden hablar en voz alta para estar compartiendo ideas, si gustan. Yo estaba Solo pensando, sí, estaba pensando alfil de 6 directa. alfil de 6. Sí. Se responde con caballo F6 de todas maneras. Sí, y ahí caballo, perdón, alfil C7. Porque estaba Alfil viendo que, C7. bueno, ahí el caballo quiere llegar a D7 o a D5, ¿no? Ajá. Para controlar esas casillas, la de B6 o en su caso C7. Ok. Entonces, si es caballo D5, pues tienes alfil D8 y si se quiere ir con caballo E8, ahí controlas bien con alfil A6, perdón, alfil E6. En todas esas variantes el peón todavía no se ha movido, Me voy a ir ¿verdad? un momentito, ahorita regreso, disculpen. Sí, claro. En todas esas variantes la situación es que el peón no se ha movido. Entonces alfil alfil D6, caballo F6. Después alfil C7. El peón sigue atrasito. Caballo, sí, caballo D5, dijiste alfil D8. Y el caballo se mete en B4 con la idea de llegar a B6 en algún momento. Sí. A6, perdón, ya estoy diciendo malas coordenadas. Igual hice chances de ganar. Habría que ver cómo jugarían después de eso las blancas y las negras. Sin embargo, hay una que destroza todo.
Ya regresé. ¿Alguna sugerencia? Si no, si gusta ya podemos pasar por algo, por la respuesta. Mm, Ok. A ver, Vamos creo que por... ya tengo la idea. Dime. Pero todavía falta Dilo, 17. dilo. Lo pensamos en conjunto. De todas maneras, pues no tenemos nada más que hacer. Estaba ¿Cuál sería el pensando momento? en D5. ¿Ah? D5. Estoy pensando en D5. D5 es la jugada. Es más, lo voy a promocionar a variante principal. D5. ¿Cuál es la situación que ahorita capturamos? Porque hay que capturar, no veo otra. Entonces el caballo ya no tiene la casilla D5. Ándale, precisamente, aplicando temas de oposición. En este caso, pues no es oposición, nada que ver con oposición, pero el tema del sacrificio de peón, pues nos resulta novedoso en esta posición, pero ya lo habíamos visto antes con solo reyes. Bueno, entonces, después de C por D, ahora sí, ya es más fácil calcular lo demás. De todas maneras, sabemos que aunque tenemos dos peones por allá que tenemos que defender, el alfil puede controlar en una misma diagonal a los dos. Entonces, sí vale la pena arriesgarse con un poco de cálculo. No quiere decir que una vez sacrificando el peón, las blancas, si no logran el éxito, van a perder. Entonces tenemos a 5. Caballo F6, y ahora sí, precisamente el peón le está quitando la casilla ideal para poder llegar a controlar. Entonces, después de caballo F6, Ahí hay A4, caballo D7 y alfil C5. perdón, así, A5, caballo F6, A3, me imagino que dijiste A3, ¿verdad? A6, A6, perdón, A6, ya está, yo estoy viendo el tablero raro. A6, caballo D7 y alfil C5. esa sería una de las opciones, alfil C5, y le quita todos estos saltos al caballo. No tiene caso que se meta en B8. Ese podría ser una opción. De todas Pero maneras también. No, no. ¿Qué? No. El asunto del caballo por alfil es que el caballo pues necesita de mucho. Ya no defiende. Sí, necesita de muchos movimientos para llegar a controlar algunas casillas. No es como el alfil que solo se mantiene sobre la diagonal y ya. De hecho, esa es una de las razones por las que se considera que el alfil es superior al caballo en casi todas en la mayoría de las posiciones. Ahora veamos la siguiente, que es con la misma idea de llegar a detener al peón. ¿Qué harías ahí? Ya la habíamos calculado antes, ¿no? Nada más con diferente. Sí, ¿qué harías allá, Iván? A ver si, Alfonso, si es que estás prestando atención. Ay, no. La de alfil de 6. Si se lo come. Precisamente, ajá. Otra vez con la misma idea del anterior, si captura, pues igual. Pum. Ok, padre, ¿verdad? Como un alfil puede dominar a un caballo y puede atacar a la distancia. Aquí lo vemos, el alfil puede atacar a la distancia y el caballo necesita de varios saltos para poder llegar. Entonces, ahí vemos la superioridad del alfil. Vámonos al siguiente capítulo entonces. Aquí vamos a ver igual el hecho de que el alfil pueda dominar al caballo, sobre todo que vemos que desde esta diagonal le quita casillas al caballo y solo le estamos dejando una casilla. Igual el rey se tiene que
Tiene que intentar mantenerse. Ahora déjeme revisar si esta posición la puse bien porque la veo medio sospechosa. Peón E8. Sí, sí está bien. Ya. Perdón, me había confundido un poquito. Entonces tenemos que el peón blanco está a 2 casillas de coronación. El caballo negro está limitado en sus movimientos y la única esperanza que tiene el caballo es de poderse meter, sacrificarse por el peón. En este caso, si las blancas avanzan el peón, sin pensar, caballo por peón. Obviamente, pues no la idea. Tampoco en este momento en la posición se podría, el caballo aunque se ve ahí medio indefenso, pues está la tentativa que no se puede capturar de momento. Entonces, pensando en esto y en las ideas de cómo el caballo se pueda meter a detener al peón, incluso con ideas de venir caballo de 6 y en un momento sacrificarse cuando el peón promocione en C8. Entonces tenemos 3 ideas por allá rondando. Me gustaría que piensen un poquito en esta posición y esto nos va a ilustrar mucho cómo el caballo no puede perder tiempo o ganar tiempo y el alfil sí puede moverse sobre la misma diagonal, una casilla adelante o varias casillas y mantener la misma presión sobre las casillas que estaba dominando antes. Entonces, el alfil sí puede perder tiempo o algunos dicen ganar tiempo. Yo les sigo diciendo perder tiempo y el caballo no lo puede hacer. Calculemos eso un poquito, por favor. ¿Juega blancas o negras? Juega blancas. Otra vez voy compartiendo sus análisis. De hecho, pues no es una partida en vivo donde si hablamos perdemos. Entonces aquí pues podemos empezar a compartir un poco lo que estamos pensando. La primera idea que a mí se me ocurrió en su momento, por ejemplo, vamos a decir una cosa. En su momento cuando estaba revisando la posición, por ejemplo, alfil A1, por decir algo, ¿no? Entonces se me ocurrió que ante caballo de 6. Y yo sé que es tonto porque aquí pues jaque pudiera funcionar. Pero se me ocurrió que si el caballo intenta regresar, ahora el caballo está limitado. Sabemos que el jaque en A6, pues es incluso mejor recurso defensivo, pudiera ser. Entonces aquí empecé a notar que eso, de que el caballo no puede tratar de perder tiempos como un alfil. Es una idea tonta. Creo que está confundiendo los colores de los reyes, profe. No, de hecho es así. Pero ¿cuál? No, o sea, no que esté mal la posición. Caballo A6 no es jaque, porque el rey de C5... perdón, sí tienes razón, gracias por la aclaración. Pero sí, es lo primero. Parece una idea tonta esto de, ¿y por qué el caballo se tendría que regresar? ¿No? ¿Por qué lo haría? Alfil A1, caballo, amenaza al caballo y... Ajá. ¿Por qué? Pero sí me quedé pensando como que, ¿y si caballo? Bueno, pues ahora tengo el mismo tema de la dominación. Obviamente vuelvo a decir, nada más es una idea que en su momento pues no funciona, pero gracias a ese tipo de observaciones se puede llegar un poco más fácil a la solución. Yo había estado pensando alfil D4 jaque, porque no te puede comer el alfil. Si hace rey por D4,
Entonces rey por E8 ya no detiene la coronación. Pero Ándale, me encanta, ándale. Esa es una idea que debes de tener en mente. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. No puede capturar. Porque después de rey por caballo, bueno, ni siquiera nos molestamos. Ya no detiene la coronación. Entonces otra idea que tuve, sí, que se viene a la mente. pero pues todavía no veía nada concreto. Estaba pensando, ¿tiene rey D5 o rey B5? Igual. Sí, pero bueno, se te ocurrió algo. Incluso vas sumando la primera observación con esta observación. Y sabemos que aquí se responde rey de 5, pero el hecho de estar sumando pequeños detallitos por allá que no se puede ser. Obviamente no van a jugar ahí el bando defensor, pero ya va sumando No entendí bien lo que usted dijo. ¿Perdón? No entendí bien lo que usted mencionó. Es que a caballo C7 tiene rey por D7, por C7. ¿En qué variante, perdón? Usted dijo caballo C7. Hace un momento. Había empezado con alfil A1 y después dijo que caballo C7. Pero tú puedes mover el caballo. Bueno, en realidad dijo caballo D6, pero movió caballo C7. Perdón por la confusión. Ok, no. Bueno, regresamos acá. Caballo de 6. Ahí está. O sea, regresamos a esta posición. Perdón, si es esta la que quería decir. Si se jugara de esta manera, pues las blancas ya están dominando el caballo. Ahora sí hay amenazas de capturar y de promocionar. Perdón, sí, gracias por la aclaración. Se ve que apenas me estoy despertando a pesar de ser tan tarde. Ok, Sí, pues ya tenemos dos ideas entonces. Ajá. Y si desde el principio se pone alfil en E5, sigue dominando las mismas casillas. ¿Qué pasa después de rey D5? Hay que mover otra vez al alfil. Bueno, sobre la diagonal. Creo que la movería hasta acá. Con la idea de entrar en C7 para poder capturar al caballo en algún momento. Pero tampoco veo claro. Profe, ¿Sí? me voy a ir por un momento, pero ahorita regreso. Ok. Bueno, pues ya tenemos varias ideas, ¿verdad? Entonces Sí. vamos a ver la jugada que decide. Solo hay una. Por eso es que es tan difícil de encontrar. Parece que no hace nada, pero hace mucho. Vamos a ver. Alfil C3. Esta es la jugada que gana, básicamente. Y es una jugada bastante complicada de ver. Los que nos dijo la otra clase, de buscar poner el alfil atrás del rey. No, eso va con torres. Aquí es una posición Sí. diferente. Aquí es No me acordé. Sí, aquí es otra idea. Precisamente este capítulo, el capítulo 23, nos ilustra de manera didáctica cómo el alfil sí puede gastar tiempos. Si te das cuenta de este H8 y desde C3, el alfil sigue dominando la misma diagonal. Y en su momento se puede meter en D6 desde cualquiera de las casillas que esté para venir a dominar esta otra. Mientras que el caballo no puede hacer lo mismo, no puede ir y venir con las mismas amenazas. El caballo, una vez que se mueva, deja de cuidar algunas casillas. Por lo tanto, después de alfil C3, otra vez no se podría capturar al caballo porque si, por ejemplo, después de rey B6, si captura al caballo, pues rey por peón y establas. El alfil jamás va a poder dar mate.
Ahora, después de alfil D6, después de rey B6, viene la jugada interesante que tendríamos que haber calculado para poder ver que alfil C3 es una jugada brillante. Queremos dominar esta casilla para poder avanzar el peón después de haber capturado rey por caballo. Entonces la jugada que no está muy difícil de que se nos ocurra sería alfil A5. Jaque, brillante. ¿Cuál es el asunto? Que no pueden capturar al peón porque después de la captura el rey no entra a tiempo. Sí. Entonces está genial esta jugada. Jaque. Entonces el rey está obligado a moverse. El rey C5. Después de rey C5, por ejemplo, vendría alfil D8. El alfil se mantiene cerca de las diagonales para poder controlar los saltos de caballo. Controlar los saltos de caballo y dar jaque en su momento. Después de alfil D8, vamos a intentar ver rey B5, por ejemplo, otra vez con la idea de que el rey no pueda capturar el caballo porque capturamos al peón y lo dejamos en posición donde el alfil jamás va a poder dar mate. Ahora, alfil H4, y vamos viendo cómo el alfil tiene ideas de volverse a meter en algún momento de ser necesario, mientras que el caballo, una vez que se mueva de esa posición, puede perder la partida. Entonces vamos a ver opciones de defensa. Parece que hasta el momento las blancas no están avanzando absolutamente nada. Vamos a ver, rey C5 con la misma amenaza. Venir a capturar el peón, sí, rey por caballo. Entonces, ante rey C5, pudiéramos jugar alfil F2, jaque, y rey D5, por ejemplo, alfil D4, brillante jugada, no hay otra forma de decirlo. ¿Puedes reconocer por qué es brillante la jugada? Sí, porque lo mismo de hace rato, que si se lo come, te comes el caballo y no llega. Entonces, lo importante es que el alfil está quitando estas casillas al rey. Entonces, obliga al rey a moverse. Sí, obliga al rey a moverse, por ejemplo, a C4, y ahora podemos capturar. Y el rey ya no llega a defender a tiempo. Ahora... Sí. Ajá. Ok, dilo, pregúntalo, porque me parece que por ahí estoy yendo. Sí, debo decir que sí se va para B5 el rey, pero no... ¿En variantes anteriores? Ajá. Ahorita antes de llegar por acá, ahorita lo revisamos en subvariantes, ¿te parece? Primero vamos a terminar de comprender por qué aquí se está ganando la posición, y ahorita regresamos a rey B5 en su momento. Ante esta posición, ahora el caballo C7 pues no tiene caso porque capturó, así que la única jugada viable es caballo D6. ¿Qué pasa con caballo D6? Que dejó de controlar esta casilla. Ahora el peón sí puede avanzar. Otra vez ante rey por D4, pues rey por caballo, y sí se promociona. El rey sigue sin poderse mover más que para atrás, y ahora sí se mueve el caballo a cualquier casilla que se mueva, ya no puede controlar la casilla de coronación. Entonces ya queda claro por qué el caballo no puede de alguna manera defender la misma casilla, las mismas diagonales, las mismas casillas críticas una vez que se mueva. Sí. Ya queda claro, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a ver las otras opciones. Tú me dices.
Ahí, Voy a no. regresar. Jaque. Ahí. Bueno, ya habíamos visto que la captura. Entonces, ante el jaque, vamos a irnos con otra variante. ¿Dónde decías? ¿Rey B5 acá? Cuando, ¿O cuando más esté adelante? más A adelante. ver. Sería... Ya regresé. Hola, hola. Rey Cuando estaba el C5. rey en C5, que le había dado. Ok. Ajá. Después rey C5, rey D8. Voy a promocionar esta la variante principal. Ok, ya lo tenemos. Rey D8. Otra vez el alfil se sigue moviendo sobre diagonales, pero de alguna manera trata de, aunque se mueva de la casilla A5 a la casilla D8, sigue controlando la misma diagonal. Las mismas casillas no importa. No importa en cuál esté. Mientras que el caballo otra vez no puede hacer lo mismo que el alfil. Entonces ante rey D8 se jugó rey B5, por ejemplo, y alfil H4. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, rey C5, alfil F2, y me imagino que estás, después del jaque era donde preguntabas. Ajá, sí. Vimos qué Se va. pasa si rey D5, y tú decías, ¿qué pasa si se va a rey B5? Alfil D4, ¿no? No puede llegar el alfil a B4. C, D4. D4, Sí. alfil D4. Perfecto. Ah, sí, 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 ya. Llegando a posiciones muy parecidas a las de antes. Ahora el asunto, otra vez para ilustrar, porque este es el ejemplo donde queda muy claro todo. La misma diagonal la puede cuidar el alfil de este F2 que de este D4. Mientras que el caballo, una vez que se mueva, ya fue. Sí, sí, Entonces, ya. vamos a regresar con la variante ya completa para que la vean, Nico. Está muy difícil esta jugada, alfil C3. Gastando un tiempo. Rey B6. Y la jugada brillante era jaque. Obligando, bueno, ahora no existe la captura. El rey se tiene que mover. Entonces habíamos visto, por ejemplo, el rey C5 y creo que de aquí lo recuperaste. Y más o menos revisamos las variantes. La posición crítica fue en rey D5, ¿verdad? Rey D5, alfil D4. Quitándole casillas al rey, el rey solo tiene 2 casillas para moverse y es cuando empezamos a amenazar con capturar el peón y avanzar ahora sí. Después de alfil D4, rey C4, no, esta no. La línea principal sería, o la que pareciera aguantar más, esa sería caballo D6, pero después de, ahora el caballo no puede hacer lo mismo que el alfil, una vez que se mueva deja de controlar una casilla, en este caso sería C7, y ahora pues ya no existe una solución. El caballo pues no se puede ir a C8 y la partida se pierde. El rey tampoco puede capturar al alfil ni moverse hacia atrás. Entonces ha quedado en su swan aquí las negras. Por la incapacidad del caballo de poder controlar las mismas casillas una vez que se mueva. Bueno, pues vamos a ver esta posición. Muy parecida a las anteriores. Que aquí juegan blancas igual. Vamos a pensar un poquito en la posición.
igual con el mismo tema. El alfil se puede mover puede gastar tiempo si el caballo no lo puede hacer. Yo tengo una idea. El caballo se tiene que mantener sobre estas casillas. Sí. Si Sí, no, el peón podemos promociona. alfil C4 con la idea de que tratar de mover al rey, porque el caballo no puede comerlo porque se corona el peón. Ajá, perfecto, alfil C4. Y después de alfil C4, le toca mover Vendría a rey C5. rey C5. ¿Y dónde moverías? Después bajaría el rey a, a B7. Con la amenaza de que si se come al alfil me como al caballo. Bueno, no lo tengo muy claro todavía, pero Creo que es parecida a la respuesta correcta, pero hay que tener en cuenta que el caballo tiene un jaque en D7. Entonces yo jugaría alfil E6 con la misma idea exactamente. Oh, sí. Muy bien, va quedando claro el ejemplo. Bueno, pues alfil E6. Recordemos siempre otra vez, si pudiéramos llegar a estas posiciones sin mayor problema, el alfil otra vez vuelve a controlar los saltos del caballo a dos casillas de separación del caballo, ¿verdad? Esa es una de las cosas importantes y es una jugada bastante interesante porque ya sea con este movimiento, pues vamos a forzar a las blancas a que tengan que mover. El caballo no lo pueden retirar de ahí y ahora ya no tiene más que un salto disponible, entonces de todas maneras tampoco puede ir allá porque promociona a la dama. Así que tendría que... Promociona jaque y se lo come. Ándale, así que tendría que mover al rey. ¿Hacia qué casilla? Hay dos casillas. A la que sea, yo creo que es rey B7, ¿no? Ándale. Vamos a mover al alfil C5. Sobre todo para quitar al rey de una casilla donde le pudieran dar jaque más a futuro. Rey B7. Ahora hay amenazas de capturar a ese caballo. El caballo sigue siendo impedido del salto más que el salto de A4 que permitiría la promoción. Ahora el rey negro se ha quedado sin muchos movimientos, no puede irse para atrás, así que solo queda un movimiento. Rey B5. Jugando con la idea de que el caballo no se puede mover de esa posición porque si no permitiría la promoción, parece que este alfil está libre. Entonces, ¿qué recomiendan allí jugar? Alfil D5. Alfil D5. Sí, podría ser alfil D5. ¿Y qué pasa si rey C5? Alfil C6. Regresando a la misma posición. No, C6. C6. Ok, C6. Aquí vamos a ver posibles saltos del caballo. No se puede, ¿verdad? No. Se ha quedado sin saltos el caballo. ¿Y qué pasa si caballo H8? Intentando salvar. No salvas rey por C6 y rey por... Dale. Perfecto, entonces parece que las blancas ya están perdidas aquí. ¿Cómo le gustaría al caballo hacer lo mismo que el alfil? Moverse para perder tiempos. Pero bueno, en esta posición no se puede. Ok, con esta simple maniobra
Después nos damos cuenta de que pues podemos llegar a posiciones donde el caballo ya no tiene que hacer. Y las blancas ya no tienen dónde. Igual, muy parecido al anterior. El alfil le quita casillas al rey y ahora ya no hay salvación. Vamos a pasar entonces a el último capítulo, que aprovecha la idea que el alfil sí se puede mover a la distancia y que el caballo requiere muchos saltos. Y vamos a ver cómo se pudiera jugar esto. Perdón, aquí ya vi los primeros movimientos, ya las puse. H5. Ahora todavía no podemos avanzar el peón en H6 porque si nos lo cambia caballo por peón en su momento, y pues a ver qué hacemos con un solo alfil. Entonces aquí se jugó rey F8 en una partida. Sin embargo, hay una posición en donde, aunque pareciera más natural, con rey E7 hay ideas de entablar la partida. Pero bueno, vamos a ver qué pasó después de rey F8. Ok, movimientos para el caballo entonces. El caballo no puede saltar, el peón no puede avanzar. Entonces el caballo solo tiene 2 saltos y también esta opción de que el rey se mueva. Alfil de 4. Ok, habría que, sí, alfil de 4 suena bien, limitando al caballo. Y después de rey G8. Tal vez rey G5. Ok. Alfil de 4. Rey G8. Rey G5. ¿A dónde se movería este caballito? G5, ¿no? Ah, tienes razón, sí, es mejor. G5, ahora sí, nada más tiene una casilla para moverse. Después de rey, caballo H2. Ah, es que viene la amenaza del doble. Habría que volver a mover al rey o al alfil. Por ejemplo, alfil F2. Jaque. Y estamos ahora amenazando con promocionar. Sin embargo, todavía no veo nada claro. Vamos a ver, después de esto, ¿qué pudieran haber jugado las blancas? Las negras. Caballo H4, jaque. Caballo H4, jaque. Y caballo F3. Si te vas a G5, caballo F3, jaque. Caballo F3. Ahí caballo E1. Caballo E1. Sí, con la idea de venir a amenazar al alfil y promocionar. Pero es que el caballo necesita muchos saltos para llegar al otro lado. Parecen tablas aquí. Hay que tener una idea más clara. Bueno, entonces después de rey F8 y se jugó, de hecho es una partida de Averbach.
Rey G5. Sin gastar tantos tiempos. Rey G5 fue lo que se jugó, obligando al caballo a que se mueva. Entonces caballo H2 se ve muy lejos. Ahora, el asunto es que el rey no ha entrado a G8, por lo tanto ya hay amenazas de venir a promocionar. Caballo F3 no funciona igual. Rey G4 ya ganas, ¿no? Sí, no funciona igual. El caballo tiene que moverse y ante esto, pues, la promoción. Entonces ahí está el tiempo que no se invirtió. Nosotros habíamos sugerido jugar alfil D4, pero pues con el movimiento Rey G5 ya no se invierte ese tiempo, sino directamente se ataca al caballo y el caballo está obligado a moverse. Entonces ya vimos caballo F2, más bien caballo H2, pero parece que lo mismo es después de que haga caballo F2. Volvemos con las mismas variantes, intentar promocionar. ¿El no te hace un doblete? Pues sí da miedo el doblete, honestamente. No llega a detener si te comes el alfil. Sí, caballo E4, jaque. Yo aquí simplemente estaría tratando de ver qué hacer. Yo ya acepto tablas y vámonos a descansar. Pero bueno, después de Reyes, a ver, es presión. Caballo F2. Pues se avanza el peón y ante el jaque, Rey G6. El caballo pues queda muy lejos de la acción y tal vez aquí si capturamos al alfil pues se promociona, ya no hay forma de poderlo evitar. Entonces antes de capturar al alfil todavía las negras. En esa línea. ¿De cuál? ¿Justo en esta? Caballo por C3, H7, B2, H8 igual a dama. Oh, me encantan tus percepciones. Tienes razón, ante dama por caballo, pues promociona. No parece que se pueda detener. Jaques a lo loco y en una de esas capturas al caballo. Pero es que siempre aquí puede hacer. Ese es el truco que. ¿Ah? Dama E5, jaque y te puedes comer el caballo. Pero es que si capturas el caballo. te corona. Promociona dama. Y te da jaque de fuerte. Si estos son los movimientos correctos, entonces hay alguna manera en la que te comas el caballo con jaque, pero está difícil verlo. Pues el análisis de Verbach no llega tanto. De hecho, hasta él se queda después de caballo por. A ver, caballo. Sí, ni siquiera después de caballo por, pues ya da como la promoción, como algo que ya es evidente. Pero no hay más análisis. Si gustas, puedo poner módulo para que no nos quedemos con la duda. Da ventaja blanca. Mucha ventaja blanca. Entonces debe de haber una manera de poder. Vamos a ver lo que recomienda. Dama F6. Rey D7. Que no parece detener a ese peón. Ah, no, ahí no se puede hacer rey. Ok. Ya está. No es jaque para capturar al caballo, sino es jaque para capturar al peón. Ok, sí, cierto. Bastante bien. Esa es la idea. Jaque y capturas al peón. Entonces dejarías al blanco con pocos movimientos. Aquí solo se ve casillas blancas. Bueno, estas dos no, serían E8 y C8.
Bueno, habría que pensarlo bien, pero si es en algún momento es jaque y me vuelvo al peón. Igual va a requerir su tiempo. Bueno. Pero no, ahí está muy fácil con dama de 3, ¿no? No te Dame lo come el 3. caballo. Jaque. Ah, no. Tienes el jaque en la segunda fila, a donde se mueva. Sí, tienes razón. Ya no importa dónde se mueva. F8 igual, segunda fila. Y a cualquiera de esta columna igual. Jaque y... pues ya. Bastante bien. De hecho, ni siquiera se tomó la molestia de revisarlo. Bueno, entonces aquí en su estudio dice que después de rey G6, caballo D6. Para intentar entrar en F7 y detener al peón en algún momento. Ahora, ¿cómo jugarían ustedes contra caballos de 6? ¿Qué se les ocurre, chicos, contra caballo de 6? El tema de este ejercicio es aprovechar el hecho de que el caballo no puede perder tiempos. ¿Alguna sugerencia o desean que revisemos la solución? Creo que es H7, caballo F7, alfil B4 jaque, rey E8 y alfil A3. Ok, vamos a ver tu variante porque la idea es muy... La solución que me presenta es muy parecida a esta. O tal vez no sirve clavar el caballo desde un principio. Sí, no, Si no. clavas el caballo, pues B2. Sí. Entonces sería H7. Tú dijiste caballo F7, jaque en B4. Sí. Jaque en B4. Ok. ¿Y qué más dijiste? Dije rey E8. Rey E8, única. Y dijiste alfil. A3. Ok. Jaque, sí, jaque y se mueve. Y ante el jaque en H8. Rey G7. Rey G7 y caballo. Ok, ya casi llegas al momento del susfan. Última jugada y creo que ya se rinden las... Ah, no, de hecho hay opciones. Sí, no. Sí, hay una pequeña cosa. Si el alfil se mueve a B2,
el rey sale a E7. Entonces, no se ve cómo. Bueno, pues muy parecido. Caballo F7, la solución es jaque en B. Incluso el orden fue al revés. Pero no encontré nada. Sí. Vamos a revisar cuál es la diferencia. Jaque. Rey E8 y alfil B2. Entonces, rey E7. Incluso rey F8. Ajá. Esta es la misma posición, ¿no? Casi. Parece. Entonces el orden sí afecta. La solución de Averbach fue aquí, después del caballo D6, fue al rey G7, jaque. Sí, el orden sí afecta. Porque aquí Rey después de rey E8 se amenaza con promocionar. ¿O será que no? Pues es que me parece la misma, pero según los estudios se debe de ganar. Me parece que se llegó a la misma. Tal vez sí sea el camino, nada más no estamos viendo algo. Vamos a ver. Lo primero que él revisa. Primero para ya terminar este ejercicio. Rey E7. Rey H7. Y ante caballo F7. Alfil B2. Las negras abandonan, dice. Pero me parece la misma posición. Ahí estaba rey D8. Alfil F8 no funciona. O creo que no funciona. Por la oposición. Y ahora te metes. Jaque y rey. No, sigo sin ver. Claro, a lo mejor estamos llegando a uno de esos estudios que realmente no se realizaron a profundidad. Con el permiso de ustedes voy a meter el módulo aquí. Que no veo que transponemos nada más. Pues están ganando. ¿Qué es lo que no estamos viendo? H7, caballo F7. Ajá, caballo F7, alfil D4. En vez de alfil B2. Alfil B4, torre 8 y alfil y rey G7. Alfil E7 y alfil C3. ¿Qué pasa si rey E8? Sí, esa es la de... ¿Por qué se...? Ya. Qué menso soy. Sí, ahí está la sutileza. Después de rey E8, el alfil le va a quitar la casilla. Ok, sí es cierto. Es eso. Con razón no llevo a gran maestro. Ahora sí, el caballo se ha quedado sin movimiento. Entregar al peón no funciona. Tenemos posibilidades de llegar a lo mismo. Vaya. Porque es interesante cómo en los análisis ni siquiera lo meten. Ya, excelente. Bueno, hasta el momento ya cumplimos 1 hora y media de la programación de la clase. No sé si tengan que ir a cenar. Sí, yo sí. Sí, me imaginaba, por eso planteé hasta las 7. Igual Nico, dejamos lo del otro. Para la siguiente sesión dejamos cuando un caballo es superior al alfil. Igual y está interesante. Y meto algunos problemas que sean retos para ti. Para ustedes, voy a complementar esto. Tenía unos cuantos, pero pensé que lo íbamos a abarcar en 1 hora y media. Voy a meter más capítulos o más ejercicios para que podamos revisar.
Entonces lo dejamos para la siguiente clase y ahorita aprovechen para comer y en tu caso, Nico, para descansar un ratito para volver a retomar a las 8 con tu grupo de estudio. Sí. Sin problema. ¿Les acomoda este horario? No, está bien. ¿Está bien? Sí. Perfecto. A mí me acomoda más porque luego estarme despertando por el insomnio muy temprano y volver a dormir, tengo que dormir como en 3 tiempos diferentes y la verdad sí se me complica mucho luego a veces despertar tempranito. Entonces, digo tempranito entre comillas, pues el horario es casi a mediodía. Bueno, les agradezco chicos, si no quedó alguna duda en cuanto al alfil contra el caballo, nada más para recapitular, lo que aprendimos hoy es estos 3 conceptos, de que el alfil puede limitar al caballo, el alfil puede dominar a gran distancia, o sea, puede atacar y defender a la distancia, y que el caballo no puede perder tiempos. Son las 3 cosas que revisamos hoy. Ok. Sí. Bueno, les agradezco todo su tiempo y nos vemos para la próxima sesión. En este caso, como pues ya lo estamos manejando en este horario, lo dejamos para mañana. Ya estoy seguro que mañana voy a estar disponible en este horario. Nos vemos. Nos vemos mañana.